sacrificios humanos, cuchillos de obsidiana, espinas de maguey, púas de puercoespín, cuchillos de huesos, así como cabellos para suturar heridas, carne fresca y seca, excrementos de animales como el tlacuache, el leopardo, la iguana y polvos molidos de algunos insectos. Y un gran número de plantas fue lo que los antiguos mexicanos utilizaron para conocer, prevenir, diagnosticar y tratar un sinfín de enfermedades. Además, mezclaron estas prácticas con magia, supersticiones, concepciones religiosas y algunas deidades. Entre ellas se creía que las mujeres que morían en el primer parto se transformaban en deidades que vagaban eternamente hechizando a los niños, creencia de donde surge la famosa leyenda de La Llorona. Yo soy la doctora Diana Salazar y esto es ¿Y la ciencia médica lo sabe? Actualmente, la medicina tradicional es reconocida como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos. Es una parte importante en la manera en que los pueblos indígenas ven e interpretan el mundo y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra, el uso de plantas medicinales, la preservación de flora y fauna que los indígenas han resguardado y que tiene un valor incalculable, fortaleciendo y preservando su identidad. La Organización Mundial de la Salud la define como la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto en mantener la salud como en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades físicas y mentales. En este episodio vamos a ver el origen de la medicina tradicional en México. Como resultado de la observación, la experiencia y el raciocinio, los antiguos mexicanos aprendieron a diferenciar en forma independiente algunos síntomas, llegando a agruparlos en cuadros de enfermedades determinadas. También descubrieron la manera de utilizar plantas en forma de polvos, pociones, ungüentos, emplastos e inhalaciones. Además, al lado de estos medicamentos, se adoptaron remedios supuestos que eran puros y simples hechizos carentes de utilidad en el tratamiento farmacológico de las enfermedades, pero que tenían un efecto psicoterapéutico bastante notable. ¿Se acuerdan del efecto placebo? La medicina de los antiguos mexicanos se podía comparar a la europea de su tiempo, ya que los pacientes se trataban siguiendo las mismas orientaciones generales en ambos continentes. Pero en cuanto a la cantidad de remedios conocidos, la medicina de los pueblos mexicanos era particularmente rica. Los antiguos mexicanos, obligados por la naturaleza misma del ambiente en que vivían, buscaron en el reino vegetal los medios de satisfacer todas sus necesidades, logrando adquirir un conocimiento amplio y profundo de la vegetación que los rodeaba. El uso de muchas de estas plantas como medicamentos se ha generalizado en el mundo, aunque no siempre se reconoce como herencia cultural de los indígenas americanos, y sobre todo de los antiguos mexicanos. Algunas de las prácticas médicas que ellos tenían son las siguientes. Tenían jardines botánicos donde investigaban, experimentaban y aprendían sobre los efectos de diferentes hierbas en el cuerpo, incluso en ellos mismos. Una vez que estaban seguros de la preparación y efectos de las plantas, podían usarlas como remedio en la curación de enfermedades. Y una vez adoptado algún remedio, su empleo se propagaba con rapidez y en muchos casos la planta era cultivada por cada familia para tenerla a su disposición en caso de enfermedad.
Te das cuenta cómo estos conocimientos se iban compartiendo en pro de la salud del pueblo y se compartían de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Así que la próxima vez que tu abuelita o tu tía te den algún remedio, recuerda que este conocimiento puede venir desde nuestros antiguos mexicanos. O tal vez solo lo vio en un TikTok. Para los antiguos mexicanos, el ejercicio de la medicina se consideraba un arte cuyas enseñanzas se transmitían de padres a hijos. Se les enseñaba a reconocer las enfermedades, la manera de curarlas, el conocimiento de las plantas medicinales, sus propiedades, la manera de prepararlas, los lugares en que crecían y los medios para obtenerlas. También el oficio de médico estaba dividido en varias ramas. El tlantepatli era el internista que curaba con medicinas ingeridas o aplicadas y recurriendo a medios físicos. El tepatistli curaba heridas, úlceras, luxaciones, fracturas y tumores. El tezozotlacitl era el cirujano. Los tezoctezoani eran los sangradores. Los tesalo eran los algebristas o reductores de dislocaciones o fracturas de los huesos. Los tenacaspatli eran los auristas. Los teixpati eran los oculistas. Los tlancopinalistli eran los dentistas. Los tlamalquitl eran las comadronas. Los papiani eran los herbolarios. Los texiuqui eran los barberos auxiliares de los cirujanos. Y había mujeres expertas en la administración de hierbas abortivas. La medicina de los pueblos prehispánicos, al igual que la europea de esa época, estaba mezclada con prácticas mágicas y supersticiosas. Estaba asociada a conceptos religiosos y deidades específicas. Como veremos en los siguientes episodios, la fe siempre ha sido un elemento crucial para la curación de padecimientos. Dentro de estas deidades se encuentra la diosa Tlaxolteotl, que representaba la tierra, era la patrona de los médicos y herbolarios. La diosa Zapotlatenán, creadora de la resina sagrada, presidía la medicina general. El dios Tezcatipocla, creador del cielo y la tierra, vinculado con la medicina, encargado de castigar a los viciosos. El dios Quetzalcóatl, señor del aire y la vida, intervenía en la curación de resfriados y de reumatismos, así como otras deidades. Además, se consideraba que las mujeres que morían en el primer parto se convertían en Cihuapipiltin, o deidades que vagaban eternamente por el aire hechizando a los niños. De aquí se originó la popular leyenda de La Llorona. Los sacrificios humanos fueron una de las fuentes principales de su conocimiento anatómico, es decir, del cuerpo, de su función, organización y composición. La rama mejor conocida de la anatomía humana fue la del estudio de los huesos, por las facilidades que existían para la conservación de los huesos, distinguían y conocían todos los huesos del cuerpo. Practicaban cirugías que eran eficaces en el tratamiento de heridas, úlceras, luxaciones y algunos tumores, y los instrumentos quirúrgicos que empleaban eran cuchillos de obsidiana, espinas de maguey, púas huecas de puercoespín, lancetas de obsidiana, cuchillos de huesos, unas espigas huecas que usaban como jeringas y lavativas, así como instrumentos de oro, cobre y plata. Sabían reducir luxaciones, unir fracturas, aplicar curaciones calientes, sangrar en los sitios muy inflamados, abrir abscesos, suturar heridas utilizando lancetas o púas para introducir cabellos. La mayoría de los medicamentos utilizados por los pueblos originarios fueron de origen vegetal.
pero también utilizaban la carne fresca o seca y los excrementos de algunos animales como el puma, el leopardo, el tigre, el tlacuache, la iguana, las culebras, los camaleones, las lagartijas y otros. Igualmente empleaban polvos preparados con algunos insectos molidos como el chapulín. Como vemos, tenían mucho conocimiento y experiencia en el tratamiento de enfermedades. Por eso, al llegar los conquistadores españoles quedaron asombrados. Pero, ¿cómo es que estos conocimientos evolucionaron hasta llegar a lo que se conoce como la medicina tradicional de nuestros días? Así como la cultura actual de México proviene de la unión de dos corrientes culturales opuestas, la cultura prehispánica y la española fusionadas desde el siglo XVI, así la medicina tradicional nace posterior al mestizaje. La medicina tradicional es catalogada como un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo. Se considera un sistema completo de atención a la salud que entiende a la persona como cuerpo, mente y espíritu y pone énfasis en la totalidad de las cosas y en el equilibrio de las personas y los seres vivos, entre ellos la naturaleza, las divinidades y el cosmos en general. Y en muchas ocasiones, la medicina tradicional ha representado la única opción de prevención y curación de enfermedades para los habitantes de las comunidades indígenas, debido al difícil acceso a las mismas y a la pobreza extrema en la que viven, así como la carencia de servicios de salud que los gobiernos no han podido garantizar. Desde agosto de 2009 existe una ley marco en materia de medicina tradicional propuesta para la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, que tiene como objetivo establecer lineamientos para la regulación de la práctica, la enseñanza y la investigación de la medicina tradicional indígena. Esta ley también reconoce, protege y promueve los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus conocimientos tradicionales en salud y su medicina tradicional. Y en México, entre 2002 y 2005, se crea la Dirección de Medicina Tradicional Mexicana para llenar un vacío existente en la salud mexicana y dar respuesta a una estrategia del Programa de Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas. Esta institución ha llevado a cabo diversas acciones en favor de los pueblos indígenas. Entre las últimas acciones llevadas a cabo fueron proyectos especiales frente al COVID-19. Con todo esto, la medicina tradicional se enfrenta a diversos retos en materia de bioética, la disciplina que estudia los aspectos éticos de las ciencias, ya que debe cumplir con 4 principios fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En cuanto a la autonomía, se refiere a que el paciente tiene derecho a contar con toda la información relevante para elegir un tratamiento y a conocer las distintas alternativas. Esto obliga a los proveedores de la medicina tradicional a informar a sus pacientes sobre la evidencia que respalda la eficacia del tratamiento que ofrecen, y en la mayoría de los casos este principio no se cumple debido a que no se somete a la investigación científica, o si lo hace, esta resulta inadecuada. Hay ocasiones en que pacientes que se someten a la medicina tradicional después acuden con su médico y no le mencionan esto, y muchas ocasiones es por la manera despectiva en la que se expresa el médico acerca de este tipo de terapias. Esto trae consecuencias en la salud, ya que hay tratamientos tradicionales que se contraponen con los medicamentos que el médico receta. Es por esto que siempre debes informarle a tu médico si estás tomando algún tratamiento alternativo.
Otro de los puntos éticos a los que se enfrenta la medicina tradicional es el de no maleficencia y se refiere al deber de no perjudicar o causar el menor daño posible. Y desafortunadamente la mayoría de las terapias no cuentan con estudios o son insuficientes en relación a su seguridad, por lo tanto quienes las usan pueden estar expuestos a riesgos potenciales. Otro punto importante es la beneficencia y es necesario contar con la evidencia de que los tratamientos de la medicina tradicional benefician a quienes lo reciben y en muchos de los casos no se sabe si el beneficio observado se refiere a un efecto placebo. De esto te hablo en mi primer video. El último punto se refiere a la justicia y si los tratamientos no son efectivos contra los padecimientos de los pacientes, no es justo hacerles creer que dichos tratamientos funcionan y menos justo hacer que paguen por ellos. Actualmente en México se busca que las instituciones de salud del gobierno trabajen en equipo con los médicos tradicionales y parteras de los pueblos originarios. También se busca que sus prácticas, remedios y medicamentos sean regulados por la institución encargada de prevenir los riesgos para la salud, COFEPRIS. Sin duda, la medicina tradicional tiene varios retos por delante y es importante que se cumplan para que continúe el legado de nuestros antiguos mexicanos y así la preservación de nuestra flora y fauna. Como te mencionaba en el video anterior, puedes apoyarte de esta u otras terapias, siempre y cuando se lo comuniques a tu médico para que verifique si es algo beneficioso para tu salud. Ninguna terapia está peleada con la otra, así como somos seres complejos, podemos ocupar las opciones que más nos convengan. No te pierdas el siguiente episodio de ¿Y la ciencia médica lo sabe? No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés al pendiente de los siguientes videos y si te gustó, comenta y comparte.